Saludos, querida marabunta, esa gran afición del Valencia que ha disfrutado un año auténticamente histórico con sus colores. Superdeporte ha editado este vídeo histórico para los actuales, para nuestros hijos, para nuestros nietos de un gran Valencia. Hace 25 años que Mestalla no vibraba al compás de estos grandes jugadores con unos goles que han batido récords en la historia valencianista. Ni más ni menos se ha batido el tercer registro de la temporada en toda la historia en los 77 años de nuestro Valencia Club de Fútbol. Un jugador, Mijatovic, ha destacado en sobremanera en un gran conjunto y la pena, la que todos lamentamos, aunque sea un gran profesional, que haya dejado el Valencia y lo haya cambiado por los aires de la meseta. El Real Madrid será su próximo destino y no podremos ya observar bajo nuestra señera y nuestros colores a un gran jugador que vino de la mano de don Arturo Tuzón y que se va multimillonario dejando al Valencia y prometiendo títulos para el Real Madrid. A continuación seguiremos viendo esos goles que deleitan. El montenegrino ha sido el segundo goleador de la liga detrás del que fuera también jugador valencianista Juan Antonio Pichi. Su calidad queda contrastada en estas imágenes con un apoyo, eso sí, de todo el equipo. Vamos a observar algunos jugadores que también han marcado pauta. Pepe Gálvez, con goles impresionantes en Mestalla, que habría posibilidades todavía de esperanza cuando el Atlético de Madrid comenzaba lo campeón, un campeonato de liga sorprendente donde ni Barcelona ni Madrid han tenido ninguna oportunidad. El catedrático Fernando Gómez marcando pauta de actuación con su brillante técnica. Ese era un partido histórico contra el Real Madrid donde Bullo se veía impotente para frenar la calidad de los valencianistas. Fíjense que jugada el maestro Fernando Pelopincho Gálvez y Pedia Mijatovic, que desbordaba la alegría de nuestra marabunta. Y repetida una y otra vez unos goles que deben de continuar también la próxima temporada. Otro hombre que se puede marchar, esperemos que no, Carlos Arroyo, marcaba el cuarto y dejaba las espadas en alto para la esperanza. La calidad de Arroyo, aguantando la salida de Bullo, volvía a poner en pie a nuestra marabunta. A lo largo de la temporada el Valencia también ha batido récords fuera de casa, ni más ni menos que 10 victorias le han avalado antes de jugarse la gran final en Vigo ante el Celta en Balaídos. Gálvez, todavía en activo, volvía a sembrar el cuño de la distinción en Mestalla, salvando un nuevo partido, en este caso ante los chicos béticos que dieron un recital en la primera parte. El golazo de Pepe Gálvez hacía marcar una actuación importante y todavía la afición valencianista no se descubría ante el poder, ante la magia de un negrito traído de Brasil que se descubriría en partidos posteriores. La desgracia fue que tuvo que ser a raíz de una lesión de este hombre, Pepe Gálvez, que ha sido prácticamente descartado incluso para el próximo verano y estará en la presentación de nuestro Valencia con gran fuerza, con gran ánimo y con esa zurda de oro que tantos resultados le ha dado al Valencia de don Luis Aragonés. Ahí está, magistral, el lanzamiento de Mijatovic en una nueva exhibición de prodigio, cuando la barrera era su destino, elevándose y buscando las mallas adversarias, dejando a los rivales prácticamente por el suelo. En estos partidos, el Valencia ocupaba todavía esas posiciones intermedias de la tabla y no apuntaba, sobre todo a principio de temporada, cuando tanto se discutía la falta de un realizador en el Valencia Club de Fútbol, de que en un momento determinado pudiera ser el equipo más goleador del campeonato, como así lo fue. Hemos hablado de Gálvez, de Pedia Mijatovic, de Fernando, al que todavía tendremos tiempo de ver un recital, pero todavía nos hemos dejado en el tintero esos fichajes que algunos cuestionaron y que han sido letales y mortales de necesidad. Viola comenzaba a aparecer. Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza. Yo siempre le di que el chiqué de la Albufera daba aire al equipo, disciplina, entrega y sobre todo unión en el vestuario. Los errores no se perdonan y la Pantera Negra ahí está metiéndose en el área y fusilando con la izquierda prácticamente al guardameta enemigo. Una y otra vez, ese es el juego característico del Valencia. Todavía Pepe Gálvez aguantando la pelota en un prodigio de jugada que merecería uno de los grandes goles del campeonato en Mestalla en la primera vuelta. ¡Qué quiebro! ¿Dónde vas, Chucurruc? Y al Gamber, la euforia en Mestalla reflejaba un gran Valencia. La afición dejaba aquello de la senda de los elefantes para lograr el récord de 12 victorias consecutivas en Mestalla a lo largo de toda la liga. Esa imagen de bravura, de genio y el pase del catedrático don Fernando Gómez, una leyenda para nuestros niños y para toda la afición valencianista que sabe reconocer el buen gusto y la calidad que solo estos ingenieros del balón poseen.
Los recitales continuaban una y otra vez. Pedia volvía a erigirse en goleador, pero eso sí, Mendieta, bravo en banda derecha, jugando con esfuerzo en un claro relevo de pasión, había abortado esas posibilidades enemigas de dar un auténtico recital y concierto en próximos partidos. Nuestras peñas, más de 380 en una auténtica metamorfosis de pasión, y Viola haciendo de las suyas en un gol en Albacete, donde volvía a demostrar que por algo decía su campeón del mundo. Viola comenzaba esa espectacular reacción y su zurda mágica se convertía en auténtico bombardeo contra la portería contraria. Mijatovic este año los marcaba hasta de cabeza, algo que precisamente no era lo suyo, y en esa repetición observamos cómo incluso marca los 3 tiempos y coloca a la escuadra derecha de la portería. Entonces, ante el Racing de Santander, una victoria contundente que volvía a amenazar los cimientos de Mestalla. La afición, por aquella época, comenzaba a confiar en un equipo que tenía que decir cosas muy importantes a lo largo de todo el campeonato. Superdeporte día a día iba levantando la pasión valencianista. En sus páginas encontrábamos el mínimo resquicio para respirar, para la ilusión, para la confianza, y mientras otros desde puntos de vista diferentes habían dicho que con jugadores de segunda no se aspiraba absolutamente nada, que esta plantilla tenía menos calidad, cada gol del equipo era reflejado, elevando el sentimiento valencianista a sus más altas esferas. El gato Ablanedo también rodó por los suelos ante el poderío y la presión del Valencia, y el catedrático metía este balón al hueco para que Pedia Mijatovic cruzara lejos del alcance del enemigo, y diciéndole a los yogurines que todavía están inmaduros para plantarle cara a un equipo campeón. Para muestra un botón, esa reacción importante también se producía en Mestalla, con un Carlos Arroyo que ha sido auténticamente letal, y una de las claves. Tanto es así que en aquel partido en Mestalla de Liga contra el Atlético de Madrid, en su cabeza tuvimos incluso la posibilidad de acortar distancias y ganarle ya la Liga al Atlético de Madrid. La unión no hace falta demostrarla, los abrazos, y Mendieta, que ha aprendido a centrar, nunca ha estado manco de técnica, volvía a servir ese balón para que en este caso otro jugador jerezano, que ha sido un auténtico espectáculo, Quique Fernández Romero, doblegara al enemigo. Toma, taconazo, Arroyo lleva al centro, fíjense qué gol de auténtica antología. Vamos, si Pelé llega a marcar algún gol de estos de bella factura, no se llamaba Carlos Arroyo, pero hubiera sido elevado los altares de la concepción futbolística. Para los niños que quieren aprender a fútbol, el taconazo de Fernando, el balón de rosca con la izquierda, el palo, no tiene más remedio que inclinarse ante el fenomenal centro chut de Carlos Arroyo. El profesor don Fernando, nuevo cabezazo de don Antonio Pollatos, el chico que vino de Logroñés, que ha sido padre de una preciosa niña que se muestra feliz en el Valencia y orgulloso de estar con un equipo que juega lo campeón. El brasileño Matiño, hubo jugadas de espectáculo. Fernández Gómez en una de sus grandes temporadas, con un Luis Aragonés que le dijo: no quiero que marques tantos goles como en ti es habitual, pero quiero que me juegues para el equipo. Tú puedes hacerlo. Es una pena que Javier Clemente se haya olvidado de uno de los sabios del fútbol acariciando el balón para esa Eurocopa de Inglaterra, donde también nuestro portero Andoni Zubizarreta y por supuesto Jorge Otero, en una brillante temporada, han concluido con el cima de su gloria deportiva. Nuestra afición disfrutaba, y ahí estábamos precisamente en un partido dificilísimo que volvíamos a resolver. Pepe Gálvez todavía en el equipo hasta esa infortunada lesión que le dejaba prácticamente en el dique seco. ¡Ánimo, Pepe Gálvez! Pelo pincho, como le dicen sus fans. Seguimos viendo esas jugadas en este vídeo de Superdeporte a Pepe Gálvez, merecido homenaje a algo que es nuestro, algo que nos quiere y algo que no se quiere ir a pesar de esas ofertas de Tenerife, Zaragoza, Sevilla, y se habían apuntado metas más altas. Fernando Gómez en ese gol no perdona tampoco una característica habitual. Incluso hemos observado a Matiño, que viene del calor de la fiesta brasileña, con guantes, ni siquiera las temperaturas, cuando se decía que el equipo del Valencia era un equipo acomodado, un equipo que no jugaba con difíciles circunstancias. Este año su ejemplar trayectoria en la Liga ha demostrado que con una mentalidad campeona podemos hacer disfrutar y enardecer los ánimos valencianistas. 25 años en competición de Liga, prácticamente en el dique seco de la historia. Iván Campo, lo hemos visto, esa carita de piraña, será jugador del Valencia, un gran chaval procedente del Alavés y por el que el Athletic Club de Bilbao pagaba 250 millones de pesetas. Y si dicen que una imagen vale más de 1000 palabras, querida afición, observen esto.
siquiera cogiendo de la camiseta y ante el temor de la pena máxima, es decir, el penalti, podían parar esos lanzamientos milimétricos de dejar humillado al equipo. Si yo soy entrenador contrario, tras este pase y el gol de Mijatovic, digo, chicos, decidle al árbitro que se ha acabado el partido y que nos vamos a casa, que con esta tropa no tenemos absolutamente nada que hacer. Vean el gol y cómo se levanta Mestalla a un solo grito de la pasión y del idilio futbolístico.